tiene por nombre la migración como fenómeno fundamental, como fenómeno fundamentalmente laboral, caso Venezuela. Realmente es un tema de mucha actualidad, eh, ya que, bueno, estamos a 2 días del 1 de mayo, o sea, muy cerca el 1 de mayo. Y todo lo que hemos venido viendo es que buena parte de la población venezolana salió al exterior, migró en búsqueda de un trabajo. Y también ocurrió una migración interna. Las migraciones se dan en el propio país o hacia otros países. Y lo grave de las migraciones internas es que la gente está en peores condiciones de los que salieron. O sea, eso está investigado, comprobado, que los que emigraron internamente en Venezuela viven en peores condiciones de los que están en el exterior. Investigaciones últimas, estuve revisando el último informe en COVID 2022 y como, como sabemos, en COVID es la encuesta nacional de condiciones de vida que hacen varias universidades, entre ellas la Universidad Católica Andrés Bello, y se concretó que en el 2022 el 75% de los que salieron fue por razones laborales. O sea que eso confirma el planteamiento que hacemos en el nombre del foro como un fenómeno fundamentalmente laboral. También sabemos que las migraciones son de un fenómeno muy diverso. También la migración es un fenómeno económico, social, ambiental, o sea, climático y también de tipo político y originada también por los conflictos. Hoy hay también otra vertiente de las migraciones que son por la vulnerabilidad de las condiciones de la gente, por las malas políticas de los gobiernos, que también en esto se identifica la migración, las migraciones originadas en Venezuela. Bueno, hay cifras de tanto de las Naciones Unidas como de la Organización Internacional del Trabajo de las migraciones de los trabajadores migrantes internacionales. Tenemos algunas cifras de eso, no las vamos a mostrar ahorita, pero son relevantes en cuanto al número de trabajadores migrantes internacionales. Y buena parte de esa población venezolana son trabajadores migrantes internacionales. Venezuela tenía el bono demográfico y las últimas investigaciones apuntan, sobre todo en la encuesta en COVID, a, a, precisan que ese bono se perdió. Como sabemos, el bono demográfico es una oportunidad que se da en la vida de los países donde la mayoría de la población está en condiciones de trabajar. Lamentablemente, bueno, esa es una pérdida que tiene Venezuela. Y hacemos este foro porque uno de los objetivos de Araguaney es que se plantea, y el movimiento lleva ese nombre, es la reconstrucción de Venezuela. Si no sabemos dónde está nuestra gente, si no tenemos un inventario de las diferentes especializaciones que han salido, no podemos plantearnos la recuperación del país. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con este foro, pues, ir buscando dónde está los diferentes técnicos, profesores, intelectuales, investigadores, artesanos en el mundo. Hay un conjunto de investigaciones que se han venido haciendo, pero están dispersas. Y yo creo que una idea que se ha venido planteando en Araguaney es hacer una especie de repositorio para ir recopilando muchas de esas investigaciones. Un sitio donde muchos de los interesados, los investigadores, los políticos puedan ver esa, eh, ese material. Entonces, bueno, este tema lo vamos a tratar con dos ponentes. Uno, Héctor Lucena. Eh, y Héctor Lucena, el cual va a poner de primero, es un gran investigador del mundo
del trabajo. Héctor Lucena es del área de estudios e investigaciones, relaciones laborales y organización del trabajo. Es una persona muy formada en esta área, es PhD en Ciencias Sociales en la Universidad de Glasgow, Reino Unido, en 1983, maestría en Administración del Trabajo y Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo en 1978 y con licenciatura en Relaciones Industriales de 1967. Es un gran escritor, tiene 11 libros, de los cuales es autor, 5 libros compilados como compilador de esos libros, 51 capítulos de libros, 124 artículos en publicaciones especializadas, indexadas y arbitradas. Es un resumen muy sucinto de el currículum de Héctor. Lo conozco hace muchos años y he estado siempre ligado consecuentemente al mundo del trabajo, a las luchas de los trabajadores y a todo lo que tiene que ver con las investigaciones sobre este tema. Entonces, bueno, por eso lo tenemos hoy aquí. De seguida le doy la palabra a Héctor para que comience su exposición. Gracias, Tello. Una introducción muy conveniente para ubicarnos en el problema que vamos a conversar. De hecho, los numerales que aparecen en esta transparencia es la secuencia que queremos seguir, ¿no? El contexto, lo nacional, crisis económica y política, sobre lo cual se abunda la información, ¿no? El segundo, migración, conceptos y caracterización, que yo debo advertir que mi mayor fortaleza está en estudios del trabajo más que en estudios de migración, ¿no? Es un aprendizaje también. El tercero es el marco de la globalización como fenómeno que tiene que ver con los últimos 30 años que ha hecho a la migración como parte de ella, pues como parte estructural de la misma globalización. Y luego el colapso laboral que ha dado lugar a mayor impulso de la migración junto con otros factores, pero en el caso venezolano el colapso laboral es determinante, como bien lo señaló Tello. Y luego algunas reflexiones que se relacionan con el propósito de las instituciones tipo Movimiento Araguaney, tipo universidades e instituciones en Pasaría a Héctor, se le dejó de oír. Héctor, ¿nos oyes? Bueno, tengamos un poquito de paciencia, no sabemos qué pasó. La realidad de Venezuela en materia de Internet la conocemos. Démosles unos segundos a Héctor. Él nos informó que tenía un sistema en caso de que surgiese este problema, entonces quizás en unos segundos se vuelva a activar la conexión. Sí, ahí vemos que activó algo. O que está activando algo, lo que dice Verónica Ramos. Parece que tiene el micrófono desactivado. Creo que está intentando hablar, pero... Ahora sí, ahora sí. ¿Qué ocurrió? Se cayó la conexión, pero inmediatamente tengo el celular. En este momento el celular está resolviendo. Entonces podemos seguir. Ya vimos la transparencia 1, vamos a ver la transparencia siguiente, ¿no? Adelante, Héctor. Sí, claro que ahora
la transparencia siguiente la voy a ver en pequeño, ¿no? Sí. Pero de lo que se trata en la frase que está en la parte superior, que no la logro leer en el celular, es un texto de pocas líneas de Anixa Freites, que es la directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, donde ella hace una síntesis en pocas líneas de la naturaleza de la migración. Y es lo mismo que ya Tello y yo hemos mencionado. Luego aparece en la transparencia una división de dos tiempos, ¿no? Dos tiempos. El tiempo o dos lapsos. Lo que va del 1999 al 2012, y el que llamó Chávez, y el que va de 2013 al presente, que llamamos Maduro. Porque en esos dos lapsos, en los indicadores que están en el lado derecho de la transparencia, que empieza con PIB, luego dice índice Gini IDH, luego inflación e hiperinflación, ese conjunto de indicadores tienen cambios importantes, ¿no? Hay cambios importantes entre uno y otro lapso. Por ejemplo, es verdad que del 99 al 2012 el país creció, su PIB creció, pero que del 2014 para acá ha decrecido hasta convertirse en un momento dado en apenas una quinta parte del PIB, digamos, del pre-revolucionario, ¿no? Por supuesto, eso tiene repercusiones en el aparato productivo y en las condiciones sociales y en la vida del país que son catastróficas. Pues cualquier modificación de esa magnitud lleva al país al colapso, que es lo que tenemos, ¿no? Luego los indicadores de tipo social, índice Gini y el IDH, también han desmejorado. Incluso han habido desmejoras en unos indicadores que normalmente experimentan cambios en plazos largos, ¿no? Como es, por ejemplo, la mortalidad infantil o la pérdida de años de expectativa de vida. Esos son cambios que han ocurrido en el lapso reciente del 2014 al 2022 y llama mucho la atención a los especialistas, a los demógrafos, a los estudiosos de población, esos cambios en tan poco tiempo. Y con el tema de la inflación y la hiperinflación, cierto que en el periodo de Chávez hubo constantemente una inflación sobre dos dígitos avanzados, 2 dígitos grandes, ¿no? Pero la hiperinflación monumental fue la que ocurrió en el año 2018, que pasó del millón, ¿no? Por ejemplo, las cifras que salieron del Banco Central de Venezuela, muy retardadas, como a los 2 años, mencionaban 130.000, pero las cifras de la Comisión Especializada para el Estudio de Índices de Vida que creó la Asamblea Nacional, electa en el 2015, creó una comisión especializada y que regularmente emitía estos indicadores, lo colocó en 1.600.000. Eso pocas veces en la historia de la economía mundial ha ocurrido, ¿no? Luego, con precios y producción petrolera, también es importante que a Chávez le tocó un proceso casi continuo de subida de precios. El último precio del petróleo en el gobierno previo a Chávez, que fue el último año de Caldera, el petróleo estaba en $8. Ya el primer año de Chávez subió a 16 y fue una subida constante a lo largo de los primeros años del siglo XXI. Hubo un par de años con una disminución menor, pero varios años avanzado el lapso en el cual él estuvo ejerciendo la presidencia, que pasó de los $100. Las cifras son monumentales, difíciles cuantificarlas, ¿no? Un país que producía, claro, la producción venía bajando, pero Chávez encontró una producción de 3.200.000 barriles diarios, ¿no? Y con el paro petrolero del 2002-2003 empezó a bajar, pero no bajó de manera abrupta, ¿no? Fue bajando continuamente, ¿no? Luego, el tema de la carencia de un Estado de Derecho se agudiza especialmente cuando se modifica la Constitución en el 2009. El primer referéndum fue el 2007, que lo perdió Chávez por un 1%, ¿no? Pero 2 años más tarde volvió casi que con los mismos elementos
a un nuevo referendo y logró triunfar, que dio lugar a la reelección absoluta, entre otras cosas, y que planteó ya una situación de hegemonía, mucho más cuando en el 2010 en las elecciones parlamentarias la oposición no participó, y eso le dejó al régimen una Asamblea Nacional para hacer lo que quiso, y centralizaron mucho más los poderes y se crearon instituciones del llamado poder comunal, ¿no? Luego, los temas de pobreza, en el lapso de Chávez, la pobreza bajó en algunos años, comparado con el propio país, y la manera como bajaba con relación a otros países de América Latina era muy llamativa, cómo la bajaba. Y era que había mucho programa social, ciertamente, ¿no? Pero eso se detuvo, como todos sabemos, a partir del 2014, 2015, que ha llegado a extremos como los que bien señaló Tello de las encuestas de Encovi, ¿no? Ha habido, no sé si fue en el 2020, una pobreza de más del 90%. Ha disminuido en la última encuesta del 2022, pero sigue siendo sumamente alarmante, ¿no? Y el tema de la persecución, claro, las protestas del 2014, que fueron masivas, que fueron continuas durante varios meses, y también las de 2017, también acentuaron la persecución. El autoritarismo pudiera decirse que es un fenómeno tanto del periodo de Chávez como Maduro, pero mucho más visible con Maduro por tener menos apoyo de masas y no ser una figura carismática, ¿no? Y obviamente, como bien sabemos, el país que había sido un receptor de migrantes en el siglo XX, en esta etapa pasó a ser un expulsor neto, ¿no? Ahí recomiendo en esa transparencia, en la parte baja, un experto en estudio de migraciones, Alejandro Canales, si no lo conocen. Él fue invitado por unas instituciones venezolanas a un debate, eso fue a fines en el año 2022, y fue muy interesante porque tenía unos datos que permitía comparar temas etarios, temas de género, temas de años de escolaridad, de la migración y otros datos adicionales de la migración venezolana con relación a otras migraciones latinoamericanas, que son ya convencionales, que son clásicas, ¿no? Como las colombianas, como las mexicanas, como las de los países andinos, como las de los centroamericanos, etcétera, ¿no? No quise trasladar toda esa información acá porque ya con esto es suficiente para tener una idea del punto primero. El punto 2, migración, conceptos y caracterización. Es verdad que esa prolongada bonanza de ingresos que tuvo Venezuela y luego una situación de emergencia humanitaria compleja, da lugar a que con la migración venezolana hay muchas dificultades de entenderla, de interpretarla, ¿no? Por parte de los países receptores, de organismos multilaterales, de instituciones sociales globales. Porque, claro, un país con unos indicadores económicos y sociales tan interesantes, digamos, hasta el 2012, de pronto hay una expulsión masiva. Y que, por otro lado, las primeras corrientes de migrantes en la parte de Chávez era migración de clase media o migración que se organizaba con una base económica, vendía alguna propiedad o tenía unos ahorros, iba bien calificada y se insertaba. Y luego la migración del 2014-15 en adelante ya era mucho más heterogénea, hasta que en un momento dado predominó una población menos equipada intelectualmente, incluso una migración con componentes del mismo chavismo, ¿no? De gente que tenía, vamos a llamar chavismo por facilidad, pero gente que había sido un votante popular, creyente de los cambios que se anunciaron y de esa primera etapa, ¿no? Pero esta caracterización de la migración es muy relevante en lo que he venido observando, ¿no? Correcto, ¿no? Y también es importante mencionar los despidos masivos en el sector petrolero, PDVSA y contratistas, ¿no? Que ahí la salida de más de 20.000 despedidos no incluye efectos colaterales que ocurrieron casi inmediatamente después, porque los 20.000 despedidos fue, digamos, de la nómina
Petróleos de Venezuela, que eran empleados, trabajadores, gerentes, ejecutivos, etcétera, a dedicación plena con esa empresa. Pero luego había un mundo de contratistas, muchas empresas contratistas que constituían una población mucho más numerosa que la que representaba la nómina de PDVSA, que apoyaron la paralización y se pusieron al lado de esa presión, que PDVSA le cortó las contrataciones y vetó a todos esos contratistas, a casi todos los contratistas, y ahí hubo otra fuga de talento, ¿no? O sea que PDVSA tiene los empleados y trabajadores de PDVSA y luego los colaterales de las contratistas, ¿no? Y el otro fenómeno que fue la lista Tascón, correcto, ¿no? Que fue poco después, la lista que fue el primer intento de la solicitud del referéndum, aplicando la Constitución bolivariana, ¿no? Aquella lista de 4 millones de personas, que a lo mejor algunos de ustedes, los que están oyendo, eran firmantes de la solicitud del revocatorio. 4 millones de personas que quedamos expuestos al escarnio, digamos, del ejercicio de funciones públicas o de tener actividad relacionada con el Estado. Contratistas, buscar empleo en el Estado, tener interés en becas, o tener familiares o tener dependientes que igual tenían ese interés y fueron estigmatizados, otro componente. Y era una población, como decimos, intelectualmente informada, educada, etcétera, ¿no? Así que esta transparencia podemos pasarla para avanzar más hacia el foco de lo laboral, ¿no? Esta tercera, que llamamos globalización y migraciones, el papel relevante de la globalización en la reproducción de la sociedad contemporánea, ¿no? Fíjense, las migraciones como un componente de la estructuración de la sociedad en esta era de la globalización. Con eso la idea que se transmite es que las migraciones, por el tema de la globalización, empresas que se instalan no solamente para vender, sino también para producir en muchos lugares del mundo, que quizás fueron más a Asia que a América Latina, pero también a América Latina llegaron muchas. Eso produjo un gran flujo de población, ¿no? de países, ¿no? Especialmente aquellos países que generaron mayor capacidad de atraer al capital internacional para la instalación de plantas, ¿no? Venezuela, en ese sentido, pues, no fue de los más atrayentes, como pudo haber sido México, pero tampoco fue de los menos. O sea, hubo mucho movimiento de población que llegaba a propósito de eso, y luego población que se vinculaba con esas compañías y tenía oportunidad de salir a entrenarse o a posibilidades de trabajar en filiales en el exterior. Sobre eso no voy a abundar mucho más para ocuparme del tema laboral, que es el que viene, ¿no? Avancemos al tema laboral, ¿no? Que sería la transparencia. Bueno, esto tiene que ver igualmente con el tema de la globalización, ¿no? La fábrica global, la interconectividad económica, la creciente y múltiple interconectividad entre poblaciones, clases, etnias, géneros, nacionalidades. En fin, vámonos a la siguiente, que sería el punto 4, que es el tema del colapso laboral, ¿cierto? Bueno, la cercanía de varios fenómenos en el mundo laboral que han venido ocurriendo reciente, vamos a destacarlo. Quizás no aparezcan en una de las viñetas de la transparencia, pero me gustaría poner énfasis. El año pasado, en 2022, luego de cierta quietud en la protesta laboral, hubo una recuperación de la protesta laboral que ocurrió, que dejó algunos hechos interesantes, ¿no? Uno fue que las elecciones sindicales, que con la legislación laboral, vamos a decir, bolivariana del 2012, que es un decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, maneja el tema de las elecciones sindicales, ¿no?
Los sindicatos tienen que pedir autorización al Consejo Electoral, que es un órgano que tiene que ver con las elecciones de las funciones públicas electas, para que le autoricen. Y luego ese órgano le pide una cantidad de recaudo. Y cuando ya se celebra la elección, tiene que ser con presencia de funcionarios de ese organismo. Es una intervención absoluta, ¿no? Y que cuando los resultados ya se conocen, ya se tienen, no se hacen oficiales hasta que no se publican en la Gaceta del Consejo Nacional Electoral. Y todo eso en connivencia con la Administración del Trabajo, con el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo no lleva la Gaceta, no has aparecido en la Gaceta, no te reconoce, ¿no? No te reconoce la directiva. Es una situación de control, de sujeción, de intervención sindical extrema, ¿no? Bueno, con el año pasado, como parte un poco del foro del diálogo social que deriva de la comisión de encuesta de la OIT, que finalmente pudo tener su primer encuentro 3 años después de la presentación del informe por parte de los autores, de los magistrados, entre ellos una magistrada española, la doctora María Emilia de las Casas, que un papel muy importante ejercido por ella y sus 2 compañeros en el contacto con los actores sociales, tanto virtualmente como presencialmente en Venezuela. Yo estuve con ellos conversando y discutiendo. Cuando se presenta el informe, que fue cuando se hace público en septiembre del 2019, el gobierno intentó no responderlo, ¿no? Claro, tenía un plazo de 3 meses para asumir aquello o rechazarlo con los argumentos. Finalmente, dio unas respuestas ambiguas y quedamos todos un poco confundidos, pero diligenciando, ¿no? Porque hay que tener presente que estas quejas que dieron lugar a la comisión de encuesta fueron quejas que en su punto de partida eran quejas empresariales. Y sin duda, no hay ni que pensarlo mucho. Los empresarios están más organizados, ¿no?, que el mundo sindical para todas estas cosas burocráticas internacionales, cuando sus intereses son heridos. Y a ellos les habían herido intereses, ¿no? Amenazas, invasiones de plantas, atropello a sus directivos, hasta un secuestro de una expresidenta de la central empresarial grande del país. Entonces, esas diligencias empresariales, ya con el apoyo también sindical, cosa que fue necesario porque también habían quejas sindicales de magnitudes parecidas y en algunos casos peores. Y hay alguna lectura, por cierto, desde el exterior interesada, siempre ha pretendido narrar que los sindicatos han estado como a la cola de los empresarios, ¿no? Así como en el paro petrolero del 2002, que era un paro patronal, ¿no? Y que estas diligencias que dieron lugar al informe de la comisión de encuesta era un asunto patronal, cosa totalmente incierta, ¿no? Los patronos tomaron la iniciativa, los sindicatos se agregaron con una gran cantidad de denuncias relativas incluso a pérdidas de vidas de dirigentes sindicales, ¿no? A apresamiento de dirigentes sindicales, a despidos, obviamente, ¿no? Y a acoso, ni se diga, masivo, ¿no? Y otro tipo de agresiones de igual equivalencia. Eso dio lugar entonces a un inicio de esas conversaciones que se instalaron en marzo del 2022, ¿no? Y se repitieron en una fase siguiente, analizando los grandes problemas planteados en el informe de la Comisión de Encuesta, que son problemas del funcionamiento laboral venezolano y son problemas de la manera como el Estado lleva adelante su papel, ¿no?, interventor de las relaciones laborales. Todo eso dio lugar a que muchos sindicatos se atrevieron a hacer elecciones al margen del Consejo Nacional Electoral. Y hicieron elecciones. Y de los más atrevidos y de los más dinámicos haciendo elecciones fueron los del sector de educación y también de profesores universitarios, de 2 o 3 universidades, entre esas la de profesores de la UCB. Pero en el caso de profesores y maestros
de educación primaria y secundaria, una federación de mucho pedigrí, de mucha trayectoria en Venezuela, que la Federación Venezolana de Maestros, hizo sus elecciones a lo largo de todo el país. Eran 25 seccionales. Y completaron, pues renovaron, refrescaron. Y ese refrescamiento se tradujo en protesta, en tener capacidad para protestar, en mejorar, digamos, la energía gremial para protestar, y hubo protestas que tuvieron algunos logros, ¿no? Igualmente, vamos a decir, empoderaron a muchos sindicatos, no tan nacionales como la Federación de Maestros, a muchos sindicatos a hacer sus elecciones, y se han venido haciendo algunas elecciones. No dejan de ocurrir los obstáculos de la administración del trabajo, de funcionarios que te piden más copias y te piden más papeles y te generan pérdida de tiempo. Pero la voluntad de muchos sindicalistas con los trabajadores llega hasta el final y se están haciendo algunas elecciones, ¿no? Lo cual repercute también, todo esto repercute en que este inicio de año, enero, febrero, marzo, han habido protestas de trabajadores en la calle como no se había visto en todo el periodo chavista. Es impresionante, ¿no? Claro, el tema salarial es el tema que domina, el tema salarial. Pero por supuesto que los temas de despido, los temas de violación de convenios, los temas de unos instrumentos creados por el gobierno, que no son ni siquiera leyes, ni decretos, ni reglamentos de la Asamblea Nacional, sino creados por el alto funcionariado, memorándum, instructivos, que cercenan beneficios, digamos, del contenido de los convenios colectivos que habían sido adquiridos a lo largo de décadas de lucha en las relaciones de trabajo. Entonces, todo eso tiene en este momento mucha efervescencia, ¿no? En la protesta laboral y en los acercamientos, que es otro problema importante, ¿no? Hay un fraccionamiento sindical inducido, muy inducido por las políticas públicas, ¿no? Que condenan a cierta central, permiten entrada a otra y genera ciertas fricciones, ¿no? Así como ocurre también con los partidos, ¿no? Que hay mucho desgaste en la cuestión interpartidaria y en la cuestión sindical también ha habido mucho desgaste, pero la lucha de este año deja ver un acercamiento de corriente, deja ver, dado que ha sido difícil hacer elecciones, con toda seguridad, al tener oportunidad de hacer elecciones, esto apunta a un refrescamiento, como ocurre de manera específica en algunos sectores donde sí los ha habido. Correcto, ¿no? Bueno, en el mismo orden de la situación laboral, también habría que señalar, estoy en este momento enfocado a la parte quizás interna, porque posiblemente ustedes que han migrado en años anteriores pueden estar un poco marcados por una situación que digamos decir, de pasividad, de inercia, que el miedo por la represión y por el hostigamiento no deja de tener consecuencias, pero que hay una respuesta interesante para el análisis, ¿no? Correcto. Lo otro que también vale la pena mencionar en el tema de la cuestión interna, cierto que hay mucha flexibilidad extrema, ¿no? Digamos, la no aplicación de la legislación laboral es generalizada. O sea, no solamente en las empresas estatales o en la administración pública central, en las empresas privadas igualmente, ¿no? O sea, hubo un momento en el cual la administración del trabajo, el gobierno la empoderó para hacer inspecciones, para hacer supervisiones, pero claro, ha perdido efecto, ¿no? Ha perdido el control que tenía y hay una suerte de como vaya viendo, lo hacemos. No recuerdo exactamente el refrán de una novela, pero no hay un Ministerio del Trabajo que si bien es oficialista, obviamente, ¿no? Y hay una central sindical oficialista, que tengan un control de la situación laboral del país, como pudo tenerla en un momento dado, ¿no? O sea, hay una desbandada laboral. Hay muchas corrientes, ciertamente, pero hay procesos
de acercamiento, ¿no? Todo muy reciente, muy reciente. Es posible que en este 1 de mayo, que pasado mañana, que es clásico anuncios salariales y las marchas convocadas, el tema salarial está presente, puede de no tener una respuesta, las marchas van a seguir, porque ya la capacidad de movilizarse, ya no hay prensa, ya no hay televisión accesible, ya no hay emisoras para las entrevistas que faciliten emitir opinión, pero hay todo el manejo de las redes sociales, ¿no? Hay toda la capacidad de comunicarse con los canales de YouTube, de Instagram, y con algunos medios de comunicación creados por venezolanos del campo del periodismo que funcionan desde el exterior, o periodistas que se han insertado en canales ya establecidos de noticias que son importantes y que funcionan en Colombia, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos, que le dan espacio, ¿no?, a toda la situación de vulnerabilidad, de colapso laboral que vive el trabajador venezolano. Yo no sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Correcto. No sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Anda, si quieres vas resumiendo si te faltan unas cuantas láminas, ¿entiendes? Bueno, y después en el desarrollo de las preguntas y eso podemos ir profundizar. Ok. Bueno, fíjate, estas reflexiones que llamamos acciones sociales de los sujetos de origen y destino, entonces yo me coloco acá en esta lámina en el lugar de ustedes que están en el exterior, ¿no? El capital social que importa construir, que es lo que estoy apreciando en Araguaney, ¿no? O sea, los propósitos de Araguaney, la continuidad de actividades, las intenciones que tiene, y es lo que he captado también en otros contactos con organizaciones similares, una en Chile, y es lo que le capto a Tomás Páez con todo el esfuerzo que hace de construir capital social para articular, para relacionar, para crear toda una arquitectura que una experiencia, conocimiento, apoyo, que con el tema de la virtualidad se facilita. Pues, o sea, esta ola migratoria nuestra coincide con la existencia de esas competencias que ya son tan populares, tan comunes a cualquier persona, ¿no? Para este tipo de reunión o para actividades de más prolongado aliento, ¿no? Como trabajo continuo o formación continua, etcétera, ¿no? Por esta vía, ¿no? En ese orden, sé que con las universidades venezolanas en situación tan frágil, por falta de presupuesto y con sueldos que son miserables, tenemos que buscar la manera de construir, ¿no? una internacionalización de la universidad venezolana, no en el estilo convencional, ¿no? de hacer cursos para personas del exterior, sino nosotros hacer parte de la formación que se requiere para el migrante venezolano en cualquier parte, ¿no? Y sé que la universidad todavía no ha arrancado, pues, todo esto, ¿no? Hay una experiencia que está viviendo, que empieza a vivir la Universidad Venezolana. El punto de partida va a ser la UCB, que la UCB tiene elecciones después de 14 años sin elecciones. No por continuismo ni por autoritarismo rectoral, sino porque no se le permitía hacer elecciones. Siempre había un obstáculo, ¿no? Pero finalmente va a hacer elecciones en el mes de mayo. Y eso va a traer una repercusión inmediata de elecciones similares en las universidades, por lo menos las autónomas, que tradicionalmente eligen sus autoridades, que no son solo las 5 o 6 más antiguas, como puede ser UCB, la del Zulia, la de los Andes, la de Carabobo, la de Oriente, sino otras que vinieron más tarde y lograron el estatus de elegir sus autoridades.
como la Simón Bolívar, como la Lisandro Alvarado de Barquisimeto, como la Nacional Experimental del Táchira de San Cristóbal, que ya entraron en la democratización antes de que llegara el chavismo, pero al llegar el chavismo ese proceso se truncó, porque las universidades experimentales venezolanas, cuando se creó ese estatus, que es un estatus distinto al de la autónoma, era creando una etapa y creando unas condiciones, algo así como unos requisitos para que lograra la autonomía, entre ellos la elección de sus autoridades. Correcto. Eso fue, digamos que en los 80, 90 que se crearon multitud de universidades experimentales. Entonces, ahí tenemos una tarea que está, creo que, más por hacer, ¿no? Más por hacer, ¿no? Porque no se trata, como digo, de la invitación al profesor del exterior para que dicte un curso, un seminario, no, es sumamente costoso, ¿no? Ahora tenemos que pensar en los mecanismos que nos permiten el teletrabajo, la virtualidad y las organizaciones ágiles como las redes sociales que se vienen construyendo en el mundo de la diáspora. Y luego, ustedes tienen una gran posibilidad de elaborar proposiciones en la Universidad Venezolana, ¿no? Elaborar proposiciones. La universidad va a ser un poco más lenta que lo que ustedes, que el ritmo de ustedes. Como sociedad civil tienen mucho más agilidad, pero las universidades en este proceso de elecciones que está empezando este año va a entrar en una fase más ágil, como tiene que ser. Bueno, lo dejo hasta ahí para que oigamos a nuestro compañero Jairo y el intercambio que viene más tarde. Bueno, muy bien, Héctor, con esa presentación. Creo que es un insumo sumamente importante para el intercambio que vamos a tener. Desde luego, en Araguaney creemos que la diáspora es un factor sumamente importante para la reconstrucción del país. Seguramente desde el interior del país no se ve así, pero estamos conscientes de eso, por eso estos esfuerzos. Ahora vamos a tener a un ponente, tiene este ponente muchas ventajas, es un trabajador o dirigente sindical, gente ligada al mundo migratorio, con mucha participación en luchas de los migrantes y además esto me permite introducir un elemento que hemos venido planteando en Venezuela, el hecho del ponente que vamos a tener de inmediato, que es que la mayoría de los trabajadores venezolanos han salido buscando un trabajo decente y resulta que llegan a muchos países y no lo encuentran, ni siquiera en el mundo desarrollado. Entonces, bueno, eso es una lucha y una bandera que, como tú sabes, Héctor, se ha planteado en Venezuela y que se constata en que trabajo decente hace falta en muchas partes del mundo. Y allí planteando con esto el papel que tienen los trabajadores venezolanos migrantes en el exterior, que es aprender de las luchas de otros trabajadores del mundo para cuando regresen a Venezuela, eso contribuye al mejoramiento del sindicalismo que hemos tenido. En ese sentido, bueno, con estos elementos vamos a presentar al compañero Jairo Gonzalo Rivero. Logramos la participación de alguien del exterior, eso complementa la ponencia de Héctor Lucena, planteando sobre todo la realidad de Venezuela, porque algunos pensamos en Araguaney que no se ha informado bien la realidad social y laboral de Venezuela a muchas organizaciones sindicales del mundo que pueden ser aliadas en la solución democrática y social que vive Venezuela. Entonces, bueno, procedo a presentar al compañero Jairo Gonzalo Rivero. Él lleva trabajando como asesor laboral y sindical en la organización, la Confederación Uso Unión Sindical Obrera Canarias desde hace 3 años. En la actualidad desempeña la responsabilidad como en organización y finanzas del sindicato en Canarias. Por su trabajo en el sector aéreo,
ha vivido en Irlanda, Alemania, Italia y varias ciudades de la península, o sea que ha estado viajando como trabajador en esos diferentes países. Fue voluntario de la Cruz Roja Española desde hace 16 años y ha ejercido como presidente de las asambleas locales de los municipios de Arba, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide, así como vicepresidente provincial en las islas de Tenerife, La Gomera, Hierro y La Palma. También fue presidente de la Cruz Roja en Arona y creó en esa ocasión el Servicio Integral de Acogida y Asistencia a los Migrantes, que combinaba asistencia de emergencia en la costa sur de Tenerife, albergue temporal y servicio de asesoramiento legal, social y además clases en español. Coordinó durante los primeros meses la asistencia en costa de inmigrantes en la llamada crisis de los cayucos del 2005. Eso fue un grave problema con los migrantes porque fue un aluvión que llegó a las Islas Canarias. Fue coordinador de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arona, donde diseñó y puso en marcha un ambicioso proyecto llamado Integra Joven Arona. En el 2009 colaboró en varios proyectos con el Observatorio de la Inmigración de Granadilla, organizando foros, jornadas, concursos y exposiciones. Bueno, este es un breve resumen del currículum de Jairo y procedemos a darle la palabra porque sabemos que nos va a aportar una visión de su experiencia como dirigente sindical, muy ligado al mundo de la migración y también conoce muy bien las dificultades que afectan a los migrantes que llegan a España y particularmente a Canarias y a otras zonas del mundo. Adelante, Jairo. Sí, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar me gustaría, digamos que la intervención la he querido dividir en tres partes, ¿no? Una pequeña parte en donde comentarles a qué organización pertenezco y exactamente qué es lo que hacemos o cómo nos configuramos. Me gustaría abordar el tema de la inmigración, evidentemente como país receptor, ¿no? Como país de acogida de trabajadores y trabajadoras migrantes, desde el punto de vista que en el sindicato nosotros creemos, y es que es una oportunidad y no un problema, ¿no? Sí es verdad que nos genera retos como país, como Unión Europea, nos genera el reto de lograr la integración, nos genera el reto de lograr el desarrollo personal y profesional de estas personas que en muchas situaciones, sobre todo en el caso venezolano, son personas que vienen con un alto nivel de formación y preparación y que se encuentran con muchas trabas a la hora de poder conseguir puestos de trabajo acordes a los conocimientos y las experiencias que traen, ¿no? Entonces, quizás esa última parte más relacionada con los retos, con la integración, con las dificultades que se encuentra la migración en general, pero en concreto el caso venezolano en nuestro país, en Europa, pues eso ya yo creo que se nos iría al debate y porque también me gustaría, sé que hay gente presente que está en esa situación de viviendo la inmigración, me gustaría también escucharlos de primera mano los problemas que se les plantean, ¿no? Entonces, si les parece, comienzo simplemente describiendo que en la actualidad pues me desempeño como responsable de organización y finanzas de la Unión Sindical Obrera de Canarias. Uso a nivel confederal en España, es el tercer sindicato en representación a nivel estatal, estamos por detrás de comisiones y UGT, tenemos una estructura confederal compuesta por uniones territoriales en todos los territorios españoles, incluyendo Ceuta y Melilla, y nos dividimos en federaciones profesionales, ¿no? Lo que sería la parte de funcionariado, la parte de enseñanza, seguridad privada y sobre todo el más importante en nuestro país, porque de ello depende gran parte de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestra economía, el sector servicios, ¿no? La Federación de Servicios. Nuestro sindicato se crea a finales de la década de los 50, que como recordarán, pues en plena dictadura franquista, siendo uso la primera organización sindical democrática que se crea en la posguerra civil española.
Contamos actualmente con más de 90.000 afiliados, tenemos 11.000 representantes sindicales en empresas a lo largo y ancho de todo el territorio español. Actualmente tenemos más de 400 sedes y participamos en la negociación de más de 500 convenios colectivos en empresas y sectores de diferentes ámbitos. Nuestro sindicato, muy rápidamente, se caracteriza por lo que es la Carta Fundacional, por los principios de libertad. Somos un sindicato que se considera libre, autónomo, independiente. De hecho, para garantizar esa independencia nos financiamos única y exclusivamente de la cuota. El 98% de nuestros ingresos provienen de la cuota que pagan nuestros afiliados. Nos consideramos un sindicato plural, estamos abiertos a todos y todas las trabajadoras y trabajadoras con absoluto respeto a sus ideologías, a sus creencias religiosas, a su orientación política, filosófica, cultural. Nosotros lo único que nos importa es los derechos de los trabajadores y servir como una herramienta, como un instrumento neutral a la hora de lograr, de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Somos un sindicato democrático desde la base y además somos el único sindicato en España solidario. Tenemos lo que se llama la caja de resistencia y solidaridad, que de la cuota de cada afiliado reservamos un dinero para apoyar a nuestros afiliados en caso de conflictos en sus trabajos, que puedan tener un mínimo ingreso en caso de que estén apoyando una huelga y se les esté descontando. Apoyarlos también en caso de sanciones injustas por parte de sus empresas. La defensa jurídica se la cubrimos también de ahí, de esa caja de resistencia y solidaridad. Recientemente hemos ampliado también a mujeres víctimas de violencia de género. Solo con presentar la denuncia automáticamente les damos una ayuda de esa caja de solidaridad. Y además, pues somos un sindicato internacionalista, ¿no? Creemos que, como decía el profesor, en un mundo globalizado y más en la Unión Europea, en donde los estados cada vez cedemos más competencias y cada vez cedemos más soberanía al ente europeo, pues evidentemente tenemos que estar presentes, y lo estamos, en diferentes confederaciones a nivel internacional. Donde más actividad es verdad que estamos desempeñando es en la Confederación Europea de Sindicatos, que por uso de España estoy además participando junto con otros colegas de Cataluña y Madrid. Y de hecho ahora en mayo participaremos en la celebración del 50 aniversario de la Confederación Europea de Sindicatos y en su congreso en Berlín el 22 de mayo. Estamos también pues afiliados, participamos en la Confederación Sindical Internacional, el Comité Consultivo Sindical de la OCDE y en diferentes federaciones internacionales, la Federación del Transporte, del Metal, de la Industria. En cuanto al fenómeno migratorio desde el punto de vista español y europeo, como les decía, nosotros desde nuestro sindicato no lo vemos como... Ahora que vienen los procesos electorales, pues vamos a escuchar frecuentemente el recurso de algunos partidos en cuanto a el problema de la inmigración. Nosotros entendemos que la inmigración es una oportunidad y no es un problema, y además voy más lejos. Si nos ceñimos a los propios datos, a la propia configuración de nuestros sistemas de pensiones, es además una necesidad imperiosa el poder contar con inmigración, y además inmigración cualificada, ¿no? Nosotros tenemos una autoridad fiscal independiente a raíz de la crisis bancaria. Se crea en España una autoridad fiscal independiente que un poco pues trata de hacer estudios económicos sobre la evolución económica y las medidas que van adoptando los diferentes gobiernos. Se llama la AIREF. A través de los estudios que recientemente se han planteado, el sistema de pensiones que nosotros tenemos en nuestro país, en España, se basa en la población activa. Los trabajadores en activo son los que pagan con su trabajo diario las pensiones de los jubilados, con lo cual ese sistema de dependencia de tener a lo mejor por cada persona jubilada 3 trabajadores es el que se pone en cuestión y el que hace peligrar nuestro sistema de pensiones, dada la configuración actual de la pirámide de población, en donde vemos que la población cada vez, digamos, las parejas en España, pero también en Europa, cada vez tienen menos hijos. Hay un ratio ahora mismo
que habla de 1,3 hijos por pareja. La población, dada el acceso a sanidad universal que tenemos en España, pues hace que la esperanza de vida cada vez crezca más y encontramos que la gente vive más años y hay que pagar las pensiones más años, cobra las pensiones más años, y eso hace que hay varios estudios. Entonces yo quería hoy destacar, nosotros le decimos a ese ratio en donde se ve la población activa que sustenta las pensiones de los pensionistas actuales, le llamamos el ratio de dependencia. Entonces, en ese ratio vemos cómo la población entre 16 y 65 años cada vez se está reduciendo mucho más en España y en Europa. Hay un estudio, el otro día tuve en mis manos un estudio de Carmen Ródenas, que es profesora de análisis económico de la Universidad de Alicante, y entonces un poco relaciona la inmigración con las necesidades de personas que vamos a necesitar, que vamos a tener en España y en Europa de aquí al año 2050 para poder sostener el sistema actual de pensiones, ¿no? Entonces nos hablaba que para el 2050 vamos a necesitar que la población en España no baje de los 34 millones. Para que no baje de los 34 millones, se basa en varios análisis. Vemos, por ejemplo, en las conclusiones tras analizar las estimaciones que a ese respecto han hecho los organismos nacionales de peso, como son la IREF, el Instituto Nacional de Estadística Español y otros tantos internacionales, como la propia ONU a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Eurostat, que es la Agencia de Estadística Europea. Los 4 organismos estiman que en ese horizonte los inmigrantes deberían de suponer entre el 43% y el 47% del total de residentes en España, del total de población en España, según las proyecciones que están haciendo globalmente cada organismo. Y eso que España tampoco tiene uno de los ratios de dependencia más elevados de la Unión Europea en cuanto a población activa versus población jubilada, ¿no? Pero se prevé que para el año 2050 prácticamente haya doblado su valor respecto al año 16, que es el que se toma como referencia. Los motivos, como comentábamos antes, una mayor esperanza de vida, unas tasas de fecundidad más bajas que otros países desarrollados. En España apenas hay 1,3 hijos por mujer, debido tanto a la incorporación tardía de la mujer al mercado laboral como a la falta de medidas suficientes de conciliación, ¿no? Y un retardo en el proceso de envejecimiento respecto a otros países industrializados. Son, digamos, los 3 elementos así que un poco explican que el proceso de envejecimiento sea comparativamente más intenso en España en las 3 próximas décadas en comparación con los datos europeos, ¿no? Y para terminar con el ejemplo español, la proyección que hace la IREF sitúa el ratio de dependencia en 55 puntos. O sea, la previsión actual es de que vamos a necesitar 8,9 millones de habitantes extranjeros más hasta el 2050. Lo que haría multiplicarse, necesitaríamos multiplicar 4,4 veces hasta los 32 millones adicionales, llegando a suponer el 63% de la población en edad laboral. Esa es la estimación que da la IREF, que como vemos es un poquito superior a la que da el propio INE y Eurostat, ¿no? Pero bueno, que estamos hablando que todos los datos apuntan a que España y Europa van a necesitar mucha mano de obra de aquí al 2050 para poder mantener los sistemas actuales. En cuanto a Europa, también hay estudios que hablan, el otro día teníamos ocasión de discutir en Bruselas, hay estudios que precisan que Europa precisa urgentemente de inmigrantes para sostener las pensiones y la sanidad y el modelo sanitario, ¿no? Esta necesidad no se deriva de motivos económicos, sino de una expansión de producción, pero además vinculada a los motivos demográficos que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Hemos visto que se calcula que aproximadamente se van a necesitar 44 millones de inmigrantes en los próximos años. ¿Cuál es el papel de los sindicatos, en este caso europeos? Nosotros, como les decía, tanto UGT, Comisiones Obreras, como el sindicato vasco ELA y USO formamos parte de la Confederación Europea de Sindicatos. Nosotros nos tomamos la inmigración muy en serio. De hecho,
todos los sindicatos, más o menos, unos más que otros, tenemos proyectos de integración de inmigrantes. Nosotros en Uso, sí es verdad que como somos un sindicato más bien modesto, tenemos ahora mismo solo un proyecto financiado en Madrid de apoyo, orientación y asistencia a inmigrantes, pero sí es verdad que comisiones y UGT tienen muchos más proyectos en marcha a lo largo de todo el territorio español, ¿no? Pero vamos, el compromiso de los sindicatos, el compromiso de la Confederación Europea de Sindicatos es con el apoyo a la inmigración como trabajadores que son con todos los derechos, ¿no? En este caso, nosotros desde la Confederación Europea de Sindicatos lo que queremos poner en relieve es que se debe de aplicar un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular y garantizar que la inmigración logra integrarse en los procesos productivos y en las sociedades de acogida, ¿no? Nosotros desde la Confederación Europea de Sindicatos hemos sacado recientemente en el último periodo congresual, que fue del 19 al 23, ahora el 22 de mayo tenemos otro congreso, pero vamos, la resolución marco que fija digamos, nuestra forma de abordar el tema de la inmigración en los diferentes sindicatos en Europa, la resolución para los años 19 y 23 se pide a los Estados miembros y desde los sindicatos trabajamos en que se cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención de las Naciones Unidas. Recordamos de 1951, del propio protocolo del 67, de la Convención del 90 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. También apostamos por el cumplimiento del convenio 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes y el convenio 97 de la OIT sobre trabajadores migrantes y acelerar la ratificación por parte de los países que todavía quedan sin ratificar estos convenios. Para nosotros, desgraciadamente, digamos, la respuesta que se da a la migración en Europa no es igual en todos los países. Yo creo que a nadie nos sorprende. Se valora muy diferente, sobre todo en los países del este, hay otra aproximación. Es verdad que desgraciadamente el origen de los migrantes pues viene siendo una fuente también de discriminación en el trabajo, ¿no? Crea una mayor segmentación del mercado laboral en la Unión Europea. Nosotros apostamos porque en la negociación colectiva que debemos de llevar a cabo con las empresas, en ese diálogo social, tratar de reducir realmente los riesgos de degradación de las condiciones de trabajo de los inmigrantes. Es fundamental llevar a cabo análisis y recomendaciones en cada país a los gobiernos de turno por parte de los sindicatos que formamos parte de la SED. Sobre la inmigración, yo creo que ahí doy por un poco, no les voy a meter más datos, pero sí me gustaría ahora en el periodo en la fase de preguntas, yo creo que ahí sí me gustaría que se generara el debate de lo que sería la inmigración y la integración y las trabas que se encuentran los trabajadores migrantes, ¿no? En España, por ejemplo, el otro día veía uno de los problemas principales que tenemos el reconocimiento de las titulaciones, ¿no? Tenemos muchos migrantes venezolanos capacitados, además con experiencia, y que se ven abocados a llevar a cabo trabajos que ni siquiera la población local quiere llevar a cabo porque hay trabas burocráticas que impiden, por ejemplo, el reconocimiento de titulaciones universitarias o incluso problemas a la hora de canjearlo, el carnet de conducir, que es un elemento fundamental a la hora de la integración laboral, más en territorios como el Canario, ¿no? En donde digamos, las zonas de asentamiento residencial pues están muy separadas de las zonas donde se generan los puestos de trabajo, y tener un coche, la movilidad es fundamental. Tenemos problemas graves de movilidad y el carecer, por ejemplo, de carnet de conducir, pues genera graves problemas, ¿no? A la hora de la integración. Entonces, un poco eso era lo que yo quería trasladarles como punto de vista de país acogedor y de sindicato, en este caso, que intentamos pelear por la integración de los trabajadores migrantes, y sí me gustaría poder debatir con ustedes la parte que yo creo que es la que viven en el día a día de la integración, ¿no? Bueno, muy bien la intervención de Jairo Gonzalo Rivero con relación a este tema. Como vemos, abarcó
muchas aristas del asunto. Por cierto, que se refirió a algunos de los problemas que nos afectan a los migrantes en España, como la limitación en el reconocimiento de las competencias y calificaciones. Ese es uno. La obtención de documentos de identificación, empadronamiento y permiso de trabajo. Aquí las disposiciones se cumplen mucho más, son más exigidas que en América Latina y el Caribe. La discriminación en el mercado de trabajo y obstáculos para encontrar empleo. O sea, son dificultades que hay presentes. Y también, a pesar de que Europa y España en particular es un país de personas mayores, está la discriminación por edad. Las sociedades tienen que cambiar mucho en eso. Esos son algunos de los problemas. Yo estoy en una asociación que, por cierto, desarrolla actualmente un proyecto de acompañamiento en empadronamiento y regularización, y me ha permitido conocer mucho de estos temas. También hay que reconocer, hemos recibido la solidaridad de muchas instituciones, incluso de instituciones universitarias que hacen investigaciones con relación al tema migratorio y han expresado de manera muy pública y directa aspectos de la discriminación que hay con los migrantes venezolanos. Pero yo tengo una pregunta para Jairo, y con eso inauguro el periodo de preguntas, para animar a los demás compañeros, que es si Europa, como lo has, y España en particular, como lo has expresado, necesitan muchos migrantes, ¿por qué no hay un cambio en las normativas legales para facilitar eso? Y lo otro es que España y Europa en su conjunto tienen unas políticas de externalización de fronteras, de llevar las fronteras lo más lejos posible para el control de migrantes. Hay, por ejemplo, una situación que se viene dando con los migrantes venezolanos que están en América Latina y el Caribe. Y es que el que venga de Perú, Colombia, Chile, Ecuador o cualquier otro país, a ese no se le concede la residencia por razones humanitarias, porque viene de un tercer país y ha debido resolver su situación en ese país. Eso yo lo interpreto como una externalización de fronteras. O sea, bueno, ¿por qué no también darle ese trato que se le da a los que vienen directamente de Venezuela? Ese es uno. Y lo otro es que cuando hablo de que hace falta una serie de cambios, Europa y España en particular también no han ratificado los convenios con relación a la migración en la OIT. O sea que, y es reconocido el aporte que hacen los migrantes desde el punto de vista económico, profesional, intelectual. Entonces, bueno, hay como unas contradicciones en eso. Y por ello nosotros insistimos en que es importante influir para que esos cambios se den y las instituciones, en el caso español, vayan reconociendo que hay que cambiar un conjunto de políticas públicas para que haya un proceso de verdad intercultural. Entonces, bueno, ¿cómo respondes tú a esta serie de planteamientos? Bueno, yo en general yo creo que, a ver, desde el punto de vista europeo hay muchas diferencias, ¿no? Hay los países que ahora mismo demandan mucha mano de obra, podríamos destacar Alemania, Reino Unido, mano de obra además cualificada, Italia, quizás Francia, España, van a necesitar en los próximos años mucha mano de obra con cualificación y sin cualificación. Suiza, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, pero también es verdad que los países de la Europa del Este tienen saldos migratorios negativos. Entonces el enfoque en las instituciones europeas, yo ahora que estoy participando un poquito más, llevo 6 meses participando en foros de debate en Bruselas, el enfoque que le damos los diferentes sindicatos varía muchísimo, ¿no? Ahora mismo venimos de una época también de transformación de la Unión Europea. Antes el eje durante la última crisis era norte-sur. Me acuerdo los países del sur, que además teníamos hasta un calificativo, ¿no? Los PICs, ¿no? Que definía Portugal, Italia, Grecia, España. Entonces, ese eje ha girado radicalmente en los últimos años hacia el este de Europa, de tal forma que ahora en todos los debates europeos hablamos del eje este y oeste, ¿no? Dejando relegados a los países
del sur de Europa con nuestras especificidades y nuestras dificultades. Entonces, la Europa del Este está condicionando muchísimo la aproximación al fenómeno migratorio. Está condicionando muchísimo. Institucionalmente lo está bloqueando muchísimo también. Incluso con los sindicatos, yo he tenido oportunidad de participar en 2 debates, uno en Zagreb, en Croacia, el año pasado, a finales del año pasado, y otro en Bratislava, en Polonia, y se nota muchísimo la acogida que se le da a la migración y más a la migración formada en la Europa del Este que en el resto de países. En España, yo creo, los países del sur de Europa, yo creo que tenemos otro enfoque. Hay un ejemplo buenísimo de integración en Portugal, que lo pusimos de relieve, las políticas de integración en Portugal. Y en España yo creo que la integración de, sobre todo los venezolanos, si bien tienen la ventaja del idioma, la ventaja del sentimiento, que hay yo creo, desde mi punto de vista, a lo mejor ustedes me lo rebaten, pero vamos, desde mi punto de vista, que prácticamente para mi entorno, para mi familia, para mí, Venezuela es prácticamente la octava, le decimos la octava isla canaria. Creemos creo que la migración venezolana tiene muchas más facilidades de integración, de ser acogida que otras nacionalidades, ¿no? Pero es verdad que la migración con formación, la migración que viene con titulación, le cuesta mucho más y son las trabas que tú mencionabas de reconocimiento de titulación, por ejemplo. ¿Cómo es posible que tengamos médicos trabajando de cuidadores de personas mayores, ¿no? En domicilios, sin contrato laboral, sin permiso de... o sea, son cuestiones que, como dices tú, son muy contradictorias, pero yo creo que es porque la migración que hasta ahora nosotros percibíamos o recibíamos tenía menos cualificación y era más absorbida por el sector servicios, en donde no se requiere tanta cualificación, y nos hemos olvidado de abrir la integración en otros sectores de la economía, ¿no? Yo creo que es una tarea pendiente que tenemos. Ya te digo, hay ejemplos como Portugal, que son los que estamos debatiendo ahora en la Confederación Europea de Sindicatos, en donde los gobiernos tienen que hacer más. Yo sé que hay un pequeño esfuerzo por parte del gobierno actual. Hace unos meses, creo que hace 2 meses, anunciaban 20 millones de euros de inversión para apoyar la integración de inmigrantes. Sé que ustedes como asociación también cuentan con subvenciones para ese fin, pero la burocracia, creo que Héctor hablaba antes también del tema burocrático, la burocracia al final frena, ¿no? Y te ves con personas esperando 2 años, 3 años para haber reconocido su título de médico o de profesor y poder ejercer, ¿no? Es algo que tenemos que revisar y mejorar. Bueno, muy bien. Otra pregunta a los ponentes, de los demás compañeros, no veo ninguna en el chat. ¿Quién se anima? César Noriega termina de levantar la mano. Adelante, César. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo tenía una pregunta para los dos ponentes, para el profesor Héctor Lucena y el experto del sindicalismo, Jairo Gonzalo. Primero, para el profesor Héctor. Si usted ve que estas protestas laborales en Venezuela, bueno, que han resurgido estos últimos meses, podrían ayudar o por qué no se ve una relación entre esas protestas y una mayor presión para que mejoren las condiciones laborales y la democratización del país, porque no hay una relación, ¿no? de eso, que se ve que uno sigue las noticias, son muy constantes y masivas en distintos puntos del país. Y también si la situación económica de Venezuela, bueno, los bajos salarios que existen y también el sector público tan grande que se ha creado en todos estos años, ¿no? No con los mejores niveles de productividad o de sostenibilidad fiscal, si esto, bueno, este ajuste brutal que está haciendo el gobierno
pero también apunta o resalta que tiene que haber cambios para que se flexibilice la economía y se genere más empleos, quizás flexibilizar la ley del trabajo para modernizarla, ¿no? Y que se incentive la creación de empleo privado. Y bueno, para el ponente Jairo, quería saber si yo vivo en Chile, tengo ya casi 7 años viviendo en Santiago de Chile, y es un contraste, bueno, la visión que usted tiene con la que se tiene en Chile de que sobre todo en los últimos dos años, que se ha extendido esta visión de que la migración es un problema, y bueno, con algunos hechos delictivos que ha habido, que se ha manchado mucho la reputación de los venezolanos acá en Chile, y se ve, bueno, un argumento que se dice mucho es que le roban los empleos a la población local. Entonces, ¿cómo se puede rebatir esa percepción de acuerdo a su experiencia, a sus estudios de ese tema? Muchas gracias. ¿Quién comienza? Ajá. Lo que plantea César es clave en este momento, ¿no? Fíjense que la pandemia que oficialmente inició en marzo del 2020, la reacción del gobierno venezolano fue muy inmediata en generar decretos de emergencia que permitían un control absoluto no solamente de la pandemia en términos de la salud, sino del aparato productivo y de toda la actividad social, política del país, ¿no? El extremo del control durante un lapso llegó a niveles donde todas las pruebas de COVID, que había que tomarle la saliva a la persona, eran procesadas en los laboratorios estatales previstos. Eran 3 en todo el país, como saben, 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, 6 meses, de los primeros 6 meses, ese fue el sistema, ¿no? Recuerdo que para el momento en Chile habían decenas, ¿no?, de laboratorios asumiendo todas las pruebas. Creo que la misma reacción de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS llamaron la atención, pero localmente pues todo estuvo muy controlado, muy paralizado, ¿no? En el tema de la protesta, evidente que ese fue un lapso muerto, ¿no? Lapso muy difícil llevar la protesta. Apenas fue el año pasado cuando se relajaron todos estos controles, que eran controles incluso militares, ¿no? Muy estrictos, que se relajaron esos controles y empezó de nuevo la movilización, la protesta, y digamos que segundo semestre del año pasado y lo que va del presente semestre es lo que se acumula de protesta reciente, ¿no? ¿A dónde va la protesta? El primer problema que tiene la protesta como meta es vencer los temores, vencer el miedo, ¿no?, que se generalizó. Y en ese orden ha avanzado, ¿no? El segundo elemento es la autonomía de los trabajadores, porque históricamente los trabajadores han estado subordinados a los partidos o al gobierno. En este momento estamos viendo un refrescamiento de movimientos autónomos, ¿no?, para la protesta, para los reclamos. Y en ese orden está marchando. Todavía resultados no son resultados que puedan ser tangibles en la calidad de vida, en los salarios todavía. Pero venimos de muy atrás, venimos de vencer obstáculos que eran como lápidas, ¿no?, de mucho peso, ¿no?, sobre la protesta. Eso es lo que se puede advertir, ¿no? Yo no sé cuál era el otro punto que habías mencionado en tu pregunta, o era solo este.
Bueno, que se ha hablado esto de que ha habido un ajuste de los salarios, unos salarios de miseria que hay en Venezuela, y sobre todo el sector público que sigue pagando en bolívares devaluados, pero a futuro, si las cosas cambian en el país, hay que discutir eso, cómo racionalizar como el tamaño del sector público, ¿no? Es correcto, te entiendo, sí. Fíjate que el tamaño del sector público, de hecho, ha disminuido, porque hay diáspora notable en todas las dependencias públicas que no han sido sustituidas. O sea, la nómina de maestros, de empleados públicos, de trabajadores de las empresas del Estado o del sector educativo, todas están muy reducidas, muy reducidas. También que así como se han ido diásporas, se van niños, se van personas mayores, ya los hospitales, las escuelas tienen menos matriculados, las universidades menos matriculados. Es decir, que el sector público es mucho más pequeño. O sea, no hay una actualización de encuesta, no hay, pero mucho más pequeño, sin lugar a dudas. Y la otra cuestión que también es válido a la hora de hablar del tamaño del sector público es que el gobierno incorpora al sector público, como decir, unas cargas que son evidentemente pasivas, ¿no? Por ejemplo, la milicia, la creación de la milicia, que alcanzó en su mejor momento 3 millones de personas, puede tener menos en este momento, son pagadas, ¿no? Como si fueran trabajadores. Correcto, y eso es una carga enorme. No tiene actividad productiva. En emergencias actúan a hacer funciones de seguridad, de vigilancia, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí. Y lo tercero que mencionaste en tu pregunta, que quizás lo más complicado, es la flexibilidad laboral. La legislación laboral venezolana no se cumple. No se cumple en el ámbito de las empresas del Estado ni en el ámbito privado. O sea, no hay capacidad de inspección. La justicia laboral está desplomada, la administración del trabajo igual. El IMSACEL, que es el instituto que hace la inspección en temas de seguridad e higiene industrial, la página web del IMSACEL, que es la que se usa para reportar accidentes, necesidades de inspección, estuvo parada como un año, ¿no? Y recién fue que se reabrió. Hay una desinstitucionalización extrema, ¿no? Entonces, hay extrema flexibilidad, correcto. Aparte que hay leyes, ley para las zonas económicas de desarrollo especial, algo así, que fue aprobada por la presente legislatura, que le ofrece facilidades enormes al capital. Y aún así, llega muy poco capital. O sea, la inversión desconfía es de la falta de seguridad jurídica. Bueno. Adelante. Vamos a darle oportunidad a Jairo. A Jairo. Tenemos limitaciones del tiempo porque este es el tiempo libre que usamos de Google Meet. Entonces, Jairo, por favor, la pregunta que te hizo Noriega. Sí, desde el punto de vista español, centrándome en el español, sin centrarme en la gran crisis migratoria que provocó sobre todo la guerra de Siria, que fue cuando Alemania, la antigua canciller Merkel, se posicionó a favor de que cada país europeo pues acogiera un cupo de inmigrantes, y eso generó una de las mayores tensiones entre los gobiernos de la Unión Europea, porque ya les digo, la Europa del Este lo vive de otra manera, ¿no? Centrándonos en el caso español, antes el compañero mencionaba la crisis de los cayucos, la crisis de las pateras de inmigrantes del año 2006. En el año 2006-2007, en Canarias se vivió una de las mayores llegadas de inmigrantes de la historia. Casi 39.000 personas llegaron a las costas canarias. Claro, y en un corto periodo de tiempo. 39.000 personas. Esto provocó la primera misión de fronteras de la Unión Europea, que hasta ese momento las fronteras que la llamamos frontera sur de la Unión Europea, porque al final somos una frontera de la Unión Europea, no solo una frontera española, provocó que se creara el Frontex, que es la agencia de protección de la frontera europea. Fue la primera misión, se crea en Canarias. Y no es hasta el 2007 que se reduce la cifra a 12.400 llegadas,
2008, 9.000 personas arribaron a Canarias. Y gracias a un programa de cooperación que se hizo con África, en donde se controlaba desde el origen, se mandó fuerzas de seguridad a apoyar en Marruecos, en Senegal, en Mali también se llegó a colaborar con ellos para reducir la llegada de inmigrantes. Entonces, esto provocó un shock en España, un shock importantísimo que abría todos los medios de comunicación todos los días, ¿no? Y se generó la sensación de la invasión, ¿no? Yo recuerdo ver titulares en los medios de comunicación, que los inmigrantes nos invaden, ¿no? Y bueno, empezó a surgir movimientos vecinales contrarios que después se fueron transformando y esos discursos de algunos, pues había que crear centros de acogida de menores, de mujeres con hijos menores acompañados, se utilizaron cuarteles abandonados para poder ubicar, incluso en los mismos puertos con tiendas de campaña, a lo mejor en el puerto, recuerdo en Las Palmas había un puerto que congregaba más de 2.000 personas durmiendo en el suelo todos los días. Entonces, esas imágenes, eso provocó una reacción en ciertos sectores de la población. Un discurso populista comenzó a emerger, que fue después acogido por partidos de la derecha en España, ese discurso populista contrario a la inmigración, no solo que nos roban los empleos, ¿no? Sino que nos roban las ayudas sociales. Yo recuerdo de tener que desmentir, en aquella época yo estaba, no es que lleve 16 años en Cruz Roja, es que empecé con 16 años a atender en Cruz Roja. Desde que tenía 16 años estoy en Cruz Roja apoyando la integración de inmigrantes con diferentes proyectos. Entonces yo recuerdo el tener que incluso la Cruz Roja ser mal vista en Gran Canaria, de tener que ir escoltada por la Guardia Civil, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en los traslados de inmigrantes a los centros de internamiento, ¿no? Entonces se generó todo un discurso populista que después también fue replicado desde la propia izquierda con otro discurso muy populista, ¿no? De abajo las fronteras, abajo los controles y que venga todo el mundo. Entonces, esos dos discursos se utilizaron políticamente. Justo después nos llegó la crisis económica, con lo cual si ya veníamos en el 2006, 2007 con ese sentimiento de invasión, con ese mensaje todos los días en los medios de comunicación de que nos robaban las ayudas sociales, de repente viene la crisis bancaria y nos vemos con los alzamientos, ¿no? Con gente que perdía primero comenzó con la subida del tipo de interés del dinero, del Euribor famoso, el índice de referencia para la subida de las hipotecas, en donde estuvimos 3 años subiendo los intereses de las hipotecas y bueno, acabamos en la gran crisis en España creo que fueron más de 20.000 personas que echaron de sus casas, ¿no? Con la crisis bancaria. Entonces, todo esto junto fue un cóctel del que ahora nos estamos recuperando. Yo creo, a lo mejor me llamarán demasiado optimista, pero yo creo que finalmente nos estamos recuperando, a pesar de que siguen llegando. En estos días las cifras del año pasado fueron de 2.000 personas que llegaron en cayucos a las costas canarias solo. Yo creo que nos estamos recuperando de todo ese discurso, porque además la migración venezolana se ve vista de otra manera. A ver, el venezolano sobre todo en Canarias, nosotros aquí no se vivió, aquí no, como dice mi padre, aquí no se echaron tiros, aquí no hubieron disparos, pero la guerra civil se dejó sentir muchísimo en Canarias, ¿no? Aquí se pasó muchísima hambre. Ahí se acuñó el sentimiento de la doble insularidad. Si las islas principales, las mayores, lo pasamos mal, las islas menores fue horroroso. Se estima que de 2 millones, hay 2 millones de residentes en Canarias y pueden haber 500.000 de canarios repartidos entre Venezuela principalmente, algunos Argentina, Cuba sobre todo. Pero en Venezuela, para nosotros Venezuela, la migración venezolana es vista de otra manera. El problema que tiene la migración venezolana es el problema de la integración, del tema de los papeles. Hay mucha cultura de que, yo recuerdo, a ver, todos tenemos familiares y todos tenemos amigos que emigraron a Venezuela, que regresaron, o tenemos amigos que han venido de Venezuela, todos. O sea, hay una gran cantidad de negocios, porque además son gente que viene el venezolano viene, yo siempre digo que viene a trabajar y viene a invertir. O sea, es muy, como diría yo, como la expresión,
emprendedor, ¿no? La mayor parte de los venezolanos que yo conozco son grandes emprendedores que se tiran a la piscina, ¿no? Hasta el otro día estaba colaborando con una compañera, una amiga que acababa de llegar de Venezuela, que además tuvo que hacer un viaje por 4 países antes de llegar a Canarias. Y nada más llegar lo que hizo fue abrir un restaurante de arepas, ¿no? O sea que, a ver, al venezolano lo apreciamos muchísimo, pero sí es verdad que tenemos muchísimas trabas. Yo recuerdo que se ponía mucho de moda me acuerdo mi tío que vino de estar 30 años en Venezuela y claro, lo decía, es que claro, el carnet lo compras, es que hay mucha corrupción con los documentos y entonces viene uno con los documentos. Entonces se ha creado en España, yo creo, el sentimiento de que no hay mucha confianza con los temas administrativos venezolanos. Entonces, como tú digas que tienes un carnet de conducir venezolano, por ejemplo, saltan todas las alarmas, ya es que automáticamente te ponen el San Benito de que tiene que ser comprado, de que no es real, ¿no? De que no lo has conseguido. Y lo mismo creo que pasa con los títulos universitarios, ¿no? Entonces, es algo que hay que vencer, específico de la inmigración venezolana. Esto es específico de la inmigración venezolana. Y es algo que hay que vencer. No sé cómo se va a hacer, pero es un trabajo que ustedes, desde las asociaciones de inmigrantes venezolanos en Canarias, en España, es lo que tienen que también combatir, ¿no? A ver, que hay mucha gente que viene muy formada. Pero ya les digo, la mayor parte de los venezolanos que conozco, y conozco mucho por los trabajos que he tenido, son emprendedores y es gente muy formada, ¿eh? Bueno, muy bien. Por limitaciones de tiempo creo que debemos ir ya cerrando. Es muy importante el insumo tanto de Héctor Lucena como de Jairo Gonzalo Rivero. Yo creo que eso lo vamos a trabajar mucho. Entonces, si no hay otra pregunta, creo que debemos dejarlo hasta aquí. Y ya en otra ocasión, Araguaney habrá mejorado y tendrá una línea contratada de Google Meet para seguir debatiendo estos temas que le falta mucho. Entonces, ¿qué les parece? ¿Alguna opinión de los compañeros coordinadores de Araguaney? Los invitados, creo que Héctor iba a decir algo. Bueno, despedirme satisfecho por haber compartido con ustedes, reconocerles el esfuerzo que están haciendo y cuenten con el apoyo que uno pueda brindar. Muy bien, Héctor, gracias. Sí, bueno, yo de mi parte agradecer al profesor Héctor, profesor Jairo, verdad, unas perspectivas interesantes. Disculpen que no pongan la cámara, estoy en una zona donde no puedo usar la cámara, pero sí, me parece que han hecho un paneo valioso por 2 escenarios que es importante profundizar y ojalá en el futuro podamos volver a encontrarnos y tener ya un conversatorio más amplio y más interactivo. Muchas gracias. Cómo no, perfecto. Gracias, César Noriega, por tu colaboración pendiente. Ok. Hasta luego entonces. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.